panelistas que querían preguntar. Bien, Bueno. entonces... No, yo volviendo al tema del que estábamos hablando, que es que llama la atención que desde el Parlamento se quiera hacer un balance de un organismo que depende del Parlamento. A priori no tendría que hacer ningún ruido cuando la institución que tiene que controlarlo está pidiendo cuentas. Yo quiero traerle este tema acá, senadora, porque cuando se habla de este tipo de cosas, nosotros tenemos el comisionado parlamentario, que tiene una figura similar, la cual nos genera cuestionamientos en su funcionamiento, porque en este caso Juan Miguel Petit y antes Garcés también, eran personas que trabajaban desde este espacio con los parlamentarios, se rendía cuentas, tienen contacto, se denuncian situaciones, pero también se trabaja con las autoridades en cómo solucionarlas y también armando planes, por ejemplo, el plan de reforma carcelaria que se está planteando por parte del comisionado parlamentario. Entonces creo que tiene mucho que ver con el vínculo que tiene con el Poder Legislativo y creo que esa es la gran cuestión que viene a trabajarse en este momento, decir, bueno, ¿cómo se relaciona la institución de derechos humanos que depende del Parlamento con el Parlamento? Tienes toda la razón. Es una de las cosas que vamos a tener que legislar porque parece que lo que no se escribe, ¿no? El sentido común lo hemos dejado por el camino. Es la comisión que controla o que hace el seguimiento, para que sea más correcto, de la institución de derechos humanos, es la Comisión de Derechos Humanos bicameral. Como la Comisión de Inteligencia, que es los que hacemos el control del director de inteligencia del Estado. Y eso tiene un gran inconveniente, que ustedes me dirán, pero se puede resolver. Es un inconveniente que al ser bicameral tiene muchos integrantes. Coordinar los horarios, los traslados de diputados, de senadores. Miren que yo durante el año pasado fui presidente de la Comisión de Inteligencia y les puedo garantizar que reunir a la Comisión Bicameral de Inteligencia es muy difícil. Entonces hay que buscar una cosa más práctica, buscar otra forma de integración de la Comisión de Derechos Humanos, de seguimiento en realidad de la institución de derechos humanos, porque pues cada cámara tiene institución de derechos humanos. Además, por eso digo que está todo duplicado, triplicado y cuadriplicado. Entonces, lo mismo pasa con la Comisión de Seguimiento. Yo, desde que soy senadora, en estos 2 años y pico, y desde que fui diputada, 5 años, la única vez que se citó a la institución de derechos humanos, yo recuerdo una sola vez. Primero. Segundo, el hecho de estar en distintos lugares, ustedes me dirán, también es una pavada. No, no es. Pero tendríamos que tener instrumentados mecanismos de gestión, porque esto es un problema de gestión, de tener más contacto como tenemos con el comisionado parlamentario, que tiene el despacho en el edificio del Palacio, que nos lo cruzamos en los pasillos, Entonces, eso parece una tontería, pero no es. Y además yo creo que conspira también con la fácil comunicación, que son muchos integrantes, porque los ombudsman, los defensores, es uno. Luego me tocó el doctor, que ahora el catedrático, que fue el que trajo la idea acá, Cagnoni. Yo fui alumna de Cagnoni cuando me recibí, y su libro, no existía ni la idea en el Uruguay sobre el defensor del pueblo, el ombudsman. Y era uno solo. Puede ser un mecanismo, no digo que sea la solución, porque tenemos que tener un vínculo más ejecutivo, ¿verdad? Porque además después viene el presupuesto todo elaborado, todo hecho, todo lo demás, y yo no me ha tocado, cuando fui vicepresidente, firmar el presupuesto, pero en realidad me imagino que para la vicepresidente es al presidente del Senado y de la Asamblea General, porque depende de la Asamblea General, debe ser muy complicado analizar un presupuesto que viene de la institución de derechos humanos y que nosotros tenemos. Son hechos consumados. Yo creo que hay que buscar cosas más ágiles. Reitero, yo guardo con mucho cariño el libro de Cagnoni, El Ombudsman, que era, miren, para mí era una novedad, y yo hice abogacía hace muchos años, y era como toda una novedad. Y no lo instrumentamos bien, evidentemente tiene razón Beatriz, no está bien instrumentado y hay que repensarlo. Bien, comparto con la senadora esto último, creo que hay que reivindicar que es Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y eso sí no está duplicado en ningún otro ámbito, así que me parece que allí hay que fortalecerlo. Para terminar, me gustaría, aprovechando su presencia, ¿en quién confiamos los ciudadanos? Porque si la justicia está infiltrada, la academia está infiltrada, la Institución Nacional de Derechos Humanos está ideologizada, ¿en quién confiamos, senadora? A ver, y siempre termina lo mismo, en la educación. Tenemos que volver a poner de pie la educación. Porque lo que ha habido en los últimos años, aparte de la caída libre académica, que eso no es la primera vez, aparte ahora están los datos de todos lados.
nacionales, internacionales, que nos espantan a todos, y dato mata relato, como dice el presidente, hubo un flechamiento, que reconozco que yo formé parte de ese flechamiento, solo que me parecía que teníamos razón, pero después que se cayó el muro en el 89 me di cuenta que las cosas no funcionaban como yo pensaba. Y eso se ve en las violaciones a la laicidad. Yo soy muy obsesiva con eso. A mi gobierno ya lo estoy cuestionando con algunos textos también. Ya lo advertí, cuidado, porque de la misma manera que controlé a otros gobiernos voy a controlar el mío. Ya tenemos generaciones formadas en determinada ideología. Yo no uso más izquierdas y derechas, y lo digo de verdad que no lo pienso en ese sentido, pero para que nos entendamos, de izquierda. Entonces, un seguidor me corrigió, no, Graciela, no son infiltrados, en realidad se hace a cara descubierta. Claro, porque vienen con la mochila de la ideología flechada. Entonces, nos encontramos con que nunca nadie sabía qué votaban los jueces, nunca nadie sabía quiénes votaban los fiscales. Yo siempre cuestioné a Díaz que tuviera una cuenta de Twitter, porque solamente siguiéndole la cuenta de Twitter te das cuenta. ¿Eso es la grieta? No, además en Uruguay, no. Yo estoy convencida que no podemos usar las mismas denominaciones que son conceptos de otros países que realmente vienen con una grieta hace mucho tiempo. Yo creo que tenemos que sacudirnos de algunos errores que hemos cometido, hacer autocrítica todos, partidos fundacionales, el Frente Amplio, todos. Tendríamos que hacer autocrítica porque todos cometimos errores, y eso no es para liberarnos de responsabilidad, es porque así no podemos seguir. Entonces yo creo que el ciudadano lo que tiene que confiar es en su propio criterio y en una buena educación, que en realidad a nosotros, en mi generación, yo tenía todos profesores que estaban en las listas del Partido Comunista, pero no nos adoctrinaban, Barrán, Nahum, Rosa Alonso, qué sé yo, Piel de Voto, que nunca nos adoctrinó. Entonces, es ir a superar ese nivel. Senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Y a ustedes por estar del otro lado. Que tengan una buena tarde. Igualmente.